Bueno, gente, ¿cómo andan? Otro video bastante relevante, bastante importante, como todos los últimos que estamos subiendo, porque estamos teniendo un patrón y gráfico de 4 horas, el cual lo analizamos ayer en la sección de miembros. Recuerden que ustedes pueden hacerse miembros del canal dándole al botón unirse para acceder a estos videos en los cuales tratamos de analizar Bitcoin en un corto plazo, largo plazo, pero estudiando en profundidad los patrones, ya sea de entrada o de salida. Estábamos diciendo en ese video que era un patrón óptimo para entrar en alguna posición en long, porque el precio estaba sabiendo tocar la media de 55 y entendemos que cuando ya dos veces toma como soporte la media de 55 no es un indicio de que se va a ir a máximos históricos directo, pero sí es un indicio de que el precio nos está dando una zona de stop loss muy coherente como para poder operar alguna posición al alza y a partir de ahí pensar que si el precio llega a los máximos históricos o cerca a máximos históricos tendríamos que estar tomando esas ganancias. Ahora, la razón principal por la cual decidimos entrar en long en la comunidad fue que básicamente ese soporte se estaba consolidando con estas dos veces, las cuales justamente el precio tocó la media de 55, ¿no? Estamos hablando del soporte, refiriéndonos a justamente esta media naranja de 55 periodos. Entonces, el precio ya está subiendo desde nuestro precio de entrada, que estuvo alrededor de los $108.700, estamos casi $2.000 por encima de nuestro precio de entrada, entonces la gente que entró en estas zonas tendría que estar poniendo su stop loss o al precio de entrada o como mínimo mantener el stop loss, pero nada de ahora sacar el stop loss por si nos agarra el stop loss y sube, nada de pensar en sacar el stop loss o en no tener gestión de riesgo. Si vos entraste, tuvo que haber sido con stop loss y si no estás con stop loss, ponelo por debajo de la media de 55. Habiendo analizado Bitcoin en el corto plazo y habiendo entendido que el máximo target puede ser los $111.587, básicamente el máximo anterior, tenemos que ir a un gráfico diario y yo quiero mostrarles un patrón y gráfico diario, el cual en función al momento en el cual estamos en el mercado, tranquilamente se puede dar para sacar a la gente que justamente está apalancada desde hace unos días en el mercado y a partir de ahí seguir subiendo y romper máximos históricos. Atención, porque no estoy diciendo que este patrón se va a dar, no estoy diciendo que sabemos con exactitud lo que Bitcoin va a hacer, no. Como digo siempre, esto es una cuestión de probabilidades. Tenemos que partir de la base de que se compran correcciones y que cuando el precio está subiendo tenemos o que tomar ganancias o que quedarnos quietos esperando, si es nuestra especulación, que el precio va a subir más. Entonces, primero, quiero que analicemos el patrón que tenemos actualmente en Bitcoin para así después buscar un patrón muy pero muy similar que se dio en un momento también muy similar a este que tenemos hoy y en función a eso ver si se puede dar algo parecido en este momento o no. Principalmente, ¿cuál es el momento que tenemos en un gráfico semanal? Bueno, estamos rompiendo máximos históricos, rompiendo también una resistencia en un gráfico semanal, la cual no se rompe con fuerza y sabemos que cuando esto sucede podemos encontrar, no con certezas, pero sí con alguna que otra probabilidad del más del 50%, algún retroceso para liquidar a la gente que acá está entrando en posiciones al alza o en long, o que simplemente está comprando en spot y puso un stop loss allá por los $104.400. Entonces el precio puede retroceder rápidamente a los $100.000, $100.000 para después subir. Y este movimiento se puede dar incluso con un mechazo, sin que el precio, sin que ninguna vela en el semanal cierre, sin que el patrón alcista sea interrumpido, y tranquilamente esto se puede dar en una cuestión de 1 o 2 días para después seguir subiendo. Entonces, partiendo de esta base, quiero que nos vayamos a un gráfico diario y analicemos primero cuál es el patrón actual que tenemos en Bitcoin y en segundo lugar cuál es el patrón similar que se dio también en un contexto similar al actual y que puede repetirse. Y en realidad el patrón que tenemos hoy en Bitcoin lo estamos viendo hace bastante. Tenemos máximos decrecientes por el indicador y máximos crecientes por el precio. Vemos que tenemos una vela roja bastante grande seguida por una, dos, tres, cuatro velas verdes, las cuales no alcanzan a llenar justamente o a compensar, mejor dicho, la caída que tuvo Bitcoin desde los 111.700 hasta los $107.200. Esta caída que tuvimos el día viernes 23 de mayo no fue compensada por estos 4 días de subida. Y atención que eso para mí no significa que Bitcoin caiga mañana o caiga hoy y nos vayamos directamente a un retroceso en un gráfico diario, lo cual sería totalmente normal. Creo que se puede dar de la siguiente forma y para eso vamos a revisar un patrón muy similar, el cual siempre tenemos que entender que nunca se dan de formas idénticas, pero sí se puede dar de formas parecidas. Y ese patrón no es este que estoy marcando, si bien es verdad que acá podemos ver algo parecido, podemos ver alguna vela roja con velas verdes que no llegan a compensar esa caída, y el patrón que quiero analizar es el que se dio en agosto del 2020. Vemos claramente una vela roja, vemos que se dan tres velas verdes que apenas llegan a compensar la vela roja anterior y el precio lo que hace con velas muy parecidas a las que tenemos actualmente es romper el máximo anterior para después tener una caída que se da en muy poco tiempo, porque vemos que si bien es verdad, en el transcurso de
el 17 de agosto a el 31 de agosto pasaron unos cuantos días, la mayor parte de la caída se da en estos 2 días, en estas 2 velas japonesas, y después inmediatamente el precio consolida y vuelve a subir en un movimiento fuerte alcista. Entonces, esto que fue para mí, esta fue una mini capitulación. Estoy diciendo mini capitulación porque las capitulaciones importantes las vemos en gráficos semanales. No obstante, yo no quiero que tengamos una capitulación en gráfico semanal, no quiero que tengamos una caída fuerte en gráfico semanal, pero sí podemos tener una caída fuerte en gráfico diario. Y se puede dar de una manera similar, atención, no estoy diciendo igual, similar a cómo se dio en este caso. Habiendo analizado eso, para mí hoy estaríamos cerca de esta zona, podríamos volver a romper máximos, podríamos volver a ver máximos históricos en Bitcoin, romper el máximo que tenemos actualmente, y ahora sí quiero que nos volvamos a parar en el precio actual. Podemos en los próximos 2, 3, 4 días tocar los 113.000, 114.000, otra vez volver a generar un poco de FOMO, de euforia y después encontrar alguna que otra corrección. Ahora, ¿estoy diciendo que esto va a suceder? No, estoy diciendo que tenés que entrar, por ejemplo, en long a 100x acá pensando en vender en 114.000, no. Si vas a entrar en long, está perfecto, pero entrar con un apalancamiento menor y con un stop loss como lo analizamos y lo estamos viendo día a día en la comunidad privada. Entonces, nada de apalancarse 80x ahora porque el youtuber dijo que va a subir el precio, nada de inyectar capital cuando el precio ya subió bastante. Tenemos que entender que tenemos que comprar después de retrocesos y que lo único que estamos negociando ahora es el corto plazo de Bitcoin y a partir también de dónde se puede dar una corrección. Yo creo que la corrección se puede dar sin ningún problema a partir de los 115.000 para terminar de desarrollar ese valle bajista, para llevarnos quizá a valores de los 100.000, 101.000, 99.000 como mínimo, a toda esta zona que tenemos acá, y ahí sí pensar en hacer alguna compra no importante, no relevante, no de un gran capital, porque tenemos que entender que en Bitcoin estamos en zonas altas, en Bitcoin las compras fueron en 24.000, cuando desde acá hace 2 años lo analizamos y lo dijimos. Entonces, hoy en Bitcoin no podemos inyectar un gran capital. Ahora, mi proyección para gráfico diario puede ser tranquilamente esa, y eso llevaría a que este gráfico de 4 horas sea un gráfico en el cual cada retroceso, si es que se siguen dando retrocesos en la media, sean posibilidades de entrar en posiciones en long. Siempre con un stop loss por debajo de la media de 55, pero pensando en entrar a la alza. Si esto no se da, nos agarra un stop loss, nos saca el stop loss y compramos más abajo en spot. Ahora, siempre con stop loss, nada de entrar en futuros sin stop loss y mucho menos entrar en futuros con más de un 6-7% de tu capital. Si vos tenés $100, entras con $7. Si vos tenés $1.000, entras con $70 a futuros, pero no más de un 7, 6 o 5% de tu capital total. Habiendo marcado esto en un gráfico diario, ¿podemos tener un par de 2, 3 velas más alcistas en las criptos? Sí, tranquilamente. Por ejemplo, Teta, podemos ver en los próximos días que el precio se acerque otra vez cerca de su máximo anterior. Ahora, si lo va a romper al alza y Teta va a volver a máximos históricos derecho, es imposible saberlo. Depende mucho, mucho de lo que haga Bitcoin. Si esa caída en Bitcoin se da a los 100.000, 99.000 dólares, bueno, si ese es el caso, lo más probable es que Teta encuentre algún movimiento alcista para después caer. Y eso también lo tenemos que tener muy en claro. Si ahora Bitcoin sube un par de velas hasta los, como lo marcamos, ¿no? 115, 116.000 dólares o 113.000, para después caer con fuerza, esta caída, que puede ser a partir del máximo histórico que puede formar, tranquilamente puede ser de un 11-12%, las criptos lo van a replicar y como siempre les digo, lo van a replicar de forma apalancada. Por eso, supongamos que en la subida de Bitcoin Teta sube hasta los 0,98 y a partir de acá se encarga de caer. Si Bitcoin a partir de acá cae un 12%, Teta tranquilamente puede caer un 30%. Y eso llevaría a Teta a precios quizá de los 0,68. Entonces, quizá estamos siendo muy futuristas, si es verdad, hay que ir paso a paso. Por ahí Bitcoin rompe los máximos históricos y Teta sigue subiendo. No obstante, tenemos que tener cuidado. ¿Son zonas de compra en las criptos? A ver, son zonas en las cuales podemos hacer compras parciales. ¿Qué quiere decir compras parciales? Comprar una porción del capital que tenemos destinado a criptos. No comprar más de un 30 o 40%. Es decir, comprar una porción. Si el precio sigue subiendo, no volvemos a comprar y si el precio se encarga a partir de acá de caer, compramos más a medida que el precio va cayendo. Entonces, ¿podemos hacer una compra acá? Sí, tranquilamente, el tick es verde, es una zona de compra. No obstante, tengamos cuidado, porque si el precio nos da un que otro movimiento alcista y nosotros no protegemos al precio de entrada, no ponemos un stop loss al precio de entrada, tranquilamente puede pasar lo que acabamos de marcar en Bitcoin, sea una caída grande a los 100.000, 99.000, 98.000 dólares y las criptos van a replicar esta caída con un por 2 o con un por 3. Entonces, tengamos cuidado, seamos cautelosos, no entremos en FOMO. ¿Se puede dar un movimiento alcista en las criptos? Sí. Ahora,
que no se nos desequilibren las emociones, no empecemos a pensar ahora que va a ser una subida sin parar, porque si bien eso puede suceder, yo no estoy cancelando la proyección posible de que Teta a partir de acá empiece a subir, rompa el máximo anterior local que tiene y se vaya a máximos históricos o cerca a máximos históricos. Yo no estoy cancelando esa proyección, lo que estoy diciendo es que no tenemos esa certeza y al no tener esa certeza tenemos primero que arriesgar. Y para mí estas son zonas de arriesgar, sí. Ahora, si el precio sube, no seamos necios, no seamos brutos y aseguremos con un stop loss al precio de entrada. Algo parecido, por ejemplo, tenemos en muchas criptos, también en Rune. Por ejemplo, Rune, si los próximos días Bitcoin sube de los 110.000 actuales a los 113.000, 114.000, Rune lo más probable es que vea movimientos alcistas. No obstante, si Bitcoin, después de ver esos máximos históricos, tiene una caída a los 100.000, 99.000, Rune va a replicar esa caída con mucho más fuerza. Por eso, tengamos cuidado, administremos bien el capital, administremos bien las emociones, porque son momentos en los cuales el market maker va a querer jugar justamente con nuestras emociones, va a querer hacernos comprar en precios altos. Entonces, las posibilidades de comprar Rune están en gráficos de 4 horas y las estamos teniendo en los momentos actuales, las estamos teniendo hoy a esta hora del día. No sé si mañana o pasado o traspasado, cuando el precio esté cerca de máximos anteriores, va a ser una buena oportunidad para comprar Rune, porque ahí seguramente vamos a estar con un Bitcoin rompiendo máximos históricos y el peligro de una caída puede ser mayor. Como les digo siempre, si ustedes quieren formar parte de ese 10% de gente que gana en criptos, que no está siguiendo el precio, que no va detrás del precio, que puede administrar bien las emociones y que puede entender los ciclos del mercado en las criptomonedas, pueden unirse al canal dándole al botón justamente unirse que está en la parte de abajo y acceder a todo este contenido exclusivo para la gente que es miembro del canal, el cual yo creo que los puede ayudar mucho a no cometer errores que quizá cometí yo, que comete mucha gente cuando entra a este mercado. Entonces, la conclusión final es que tengamos cuidado, administremos bien las emociones, no entremos en FOMO si se da una subida de las criptos. Eso no quiere decir que no podamos comprar en estas zonas, lo que quiere decir es que si sube, no tenemos que ser codiciosos, no tenemos que entrar en FOMO, no tenemos que pensar que nos estamos perdiendo de algo y comprar más a medida que el precio vaya subiendo. Esto es totalmente peligroso. Si el precio sube, no se compra, se protege con un stop loss al precio de entrada y a partir de ahí que el precio haga lo que tenga que hacer. No pensemos que somos dueños o amos del destino de este mercado, porque no lo somos. Y cualquier persona que te diga que puedes tener todo controlado en este mercado, te está mintiendo. Entonces, administrar bien el capital, si el precio te da la razón, protege, porque las criptos no son chistes y si caen van a caer mucho. Si te gustó el video, si te aportó valor, le puedes dar me gusta, te puedes suscribir. Nos estamos viendo en la próxima, cuídense y chao.